¿Sabías que hay áreas del cerebro que se encargan del lenguaje? Quédate que ahora las vamos a ver. Hola, bienvenidos a NahuBlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hoy vamos a hablar de algo que pasó en el siglo XIX. ¡Qué bien! Mi siglo favorito. Me gusta todo lo del siglo XIX. Sí, tu siglo favorito, ya lo sabemos, te gusta todo lo del siglo XIX. Vamos a hablar hoy de las áreas del cerebro responsables del lenguaje que fueron descubiertas en el siglo XIX, el siglo favorito de la voz. Vamos a hablar de las áreas de Broca y de Wernicke. Corría el siglo XIX, la concepción del lenguaje y de los trastornos del lenguaje era diferente a la de ahora. Y hubo en esa época un científico llamado Paul Broca que tuvo un paciente que solo podía producir la sílaba tan. Solo producía ese sonido, nada más. Pero este paciente no tenía ningún otro problema. Sus funciones motoras, su función de comprensión, estaba todo perfecto. Luego tuvo otros problemas y al final él murió. Pero eran otro tipo de problemas. Y lo que pasó fue que este científico, Paul Broca, tuvo acceso a su cerebro cuando el paciente ya había muerto. Entonces le hizo la autopsia y descubrió que había un problema en el lóbulo frontal izquierdo. Ya que en la época la concepción era diferente y se pensaba que, bueno, por un lado, todo el cerebro actuaba como una gran red para ver algo tan complejo como el lenguaje, y por otro lado también se atribuía, pero esto ya no es tan científico, a cosas espirituales o del alma. Y exactamente así pasó. Para llegar a esta conclusión, Paul Broca tuvo que estudiar a su paciente después que ya murió para tener acceso a su cerebro. Entonces, cuando él llega a esta conclusión, su pensamiento es polémico. Y a lo largo de la historia ha pasado esto con varios descubrimientos científicos. Siempre se ponen en duda cuando van en contra de la creencia de la época, pero con el tiempo al final se verifican. Aunque con el tiempo apareció otro científico llamado Carl Wernicke, que él, a través de otras investigaciones, descubrió algunos tipos de afasia en el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces Carl Wernicke llega a la conclusión de que el hemisferio izquierdo del cerebro es el responsable de controlar el lenguaje. Con el tiempo, estas dos áreas se pudieron conocer más a profundidad. Son áreas distintas. Una de ellas está encargada de lo que es la comprensión y la otra de lo que vendría a ser las imágenes acústicas que guarda el cerebro. Con imagen acústica me refiero, por ejemplo, al hablar de anteojos, como los que uso yo a veces. Ya he dicho que no grabo con estos porque se ve extraño el reflejo. Tú, al escuchar anteojos en la lengua que hables, hay una representación mental de esta imagen en tu cerebro. No tiene nada que ver con la palabra porque, bueno, en español es anteojos o lentes. En otras lenguas esto tiene otros nombres, entonces al final la lengua es algo independiente a lo que tiene que ver con el lenguaje. En lo que es el lenguaje están estas representaciones mentales, que es donde entra lo del área de Wernicke. Entonces, a lo que llegamos es que el área de Broca es la responsable de lo que tiene que ver con la producción, o sea, con lo que tú vas a decir. Como el paciente del principio, que solo podía decir esta sílaba, enunciado o expresión tan, pero lo que era su percepción estaba bien, porque son cosas independientes. Entonces el área de Broca, que es lo que descubrió en esta autopsia, se encarga de la producción, que tiene que ver con el habla. Entonces este paciente podía percibir, pero no podía producir, que son cosas distintas.
Mientras que el área de Wernicke es la que almacena estas imágenes sonoras, que, como ya dije, se puede ejemplificar como palabras, pero no es exactamente eso, es más asociado a la imagen acústica que tú tienes, como dije, por el ejemplo de los anteojos o celular. Hay una imagen acústica en tu cerebro asociado a eso, independiente de la lengua que tú hables. Entonces, fallos en estas y en otras áreas que se descubrieron posteriormente, porque estamos hablando del siglo XIX, pueden desencadenar en distintos problemas del lenguaje. Y como ya había dicho, estas áreas son independientes, trabajan en conjunto, están muy interconectadas, porque en lo que es el lenguaje está muy ligado lo que es la producción con la percepción. Pero no porque tengas algún problema en una de estas dos vas a tener problemas en la otra. Son independientes. También, como conclusión, tienen que tomar en cuenta que este es un modelo antiguo, se sigue utilizando porque es más fácil de entender, se sigue utilizando también para explicar las categorizaciones que tienen que ver con las partes del cerebro y el lenguaje. Pero la tecnología avanza, la ciencia avanza y está casi en desuso. No íntegramente, no es que se haya desechado todo el sistema, pero es bueno que lo conozcan por razones históricas, porque estos fueron los primeros experimentos que trataron de explicar lo que es el lenguaje y la neurociencia en cuanto a lo que tiene que ver con habla. Entonces, el área de Broca es la encargada de la producción, mientras que el área de Wernicke es la encargada de la percepción. Ambas están fuertemente interconectadas, pero son independientes entre sí. Bueno, y ahora para terminar, nuestro clásico chiste del siglo XIX no se puede terminar en Novoblog sin un chiste. No, no es cierto, sí he subido varios videos sin chistes. Así que veamos qué nos tiene hoy el libro de chistes del siglo XIX. Lo mejor, ciencia del siglo XIX y chistes del siglo XIX. Spencer, el primer poeta del reinado de Isabel de Inglaterra, vivió desgraciado y murió de hambre en toda la extensión de la palabra. El conde de Essex le envió 20 libras esterlinas en el momento en que iba a expirar. Devolved ese dinero, dijo, moriré de hambre antes que pueda comprar pan. El extraño humor del siglo XIX. De verdad, algunos chistes no los entiendo, otros sí, son muy extraños. Y bueno, recuerden como siempre referencias en el blog escrito, está en la descripción. Y nos vemos en otro video. Chau.